Bueno, buen día. Tenemos que seguir viendo el tema de derivadas, o sea, demostraciones de derivadas. Las que vamos a ver hoy, sobre todo, son las que más se suelen tomar. ¿Ah? También es cierto que como el parcial va a ser virtual y por ende no voy a poder tomar desarrollo, o no tengo muy claro todavía cómo va a ser el parcial, ¿sí? Pero en general, cuando eran parciales tradicionales de escrito, se toman temas a desarrollar. Y dentro de los temas a desarrollar se suele tomar la demostración de una derivada. ¿Ah? En particular, generalmente dos de las que vamos a ver hoy, que son las que más se toman. No estoy diciendo que las otras no se tomen, pero en general las que se toman son más de las que vamos a ver hoy. Porque tienen un desarrollo un poquito más largo. ¿Sí? De todas formas, el primer parcial, al ser virtual, no sé, vamos a ver cómo se toma en forma virtual. Pero, por ejemplo, en un final, entiendo que los finales vamos a volver de una monta de clases. Un tema suele ser esto, digamos, ¿no? Demostrar la derivada del seno de x, que una que vamos a ver hoy es esa. ¿Ah? Si quieren preguntar algo, usen el micrófono, porque yo no escucho, no veo el chat. Primero, regla de la cadena. Se suele llamar así regla de la cadena o es derivación de funciones compuestas. ¿Sí? ¿Cuál es la idea o qué es lo que estamos queriendo hacer? Si se fijan en la tabla, o sea, a ver, ¿cuál es la idea? Yo puedo derivar cualquier función, ¿ah? Entonces, yo puedo complicarlo tanto como yo quiera el ejercicio. Supongamos que quiera derivar, no sé, por ejemplo, algo no tan difícil, el seno de x al cuadrado, ¿ah? Como ejercicio. Si yo voy a la tabla, no tengo en la tabla de derivadas una formulita que me diga el seno de x al cuadrado. Y lo que yo quiero decir es, yo esto lo puedo complicar todo lo que yo quiera, o la profe de práctico, cuando les tome un ejercicio de derivada, podría poner una cosa gigante acá, y la tabla, que es una sola hoja, me sirve a mí para derivar cualquier tipo de función. Entonces, ¿cómo hace la tabla para incluir una fórmula o formulitas que me ayuden a mí a derivar todos los casos posibles de lo que a mí se me ocurra? ¿Ah? Eso es lo que yo quiero hacer. Entonces, tengo que entender cómo funciona la tabla para definir, para poder derivar o definir formulitas para derivar funciones mucho más complicadas. Esta no es tan complicada, pero por ejemplo, yo tengo la tabla seno de x. No tengo seno de x al cuadrado. ¿Ah? Entonces, lo que vamos a hacer es verlo de una forma así. Yo voy a decir que y es una función de una variable u y que u es una función de x. O sea, voy a decir que y es una función de u y que u es una función de x. Si yo lo veo acá, es como que estoy diciendo que yo podría decir acá que u es x al cuadrado. Entonces eso me queda así, igual a seno de u. Siempre y cuando u sea x al cuadrado. Y fíjense que esto es bastante general, porque yo, si en vez de poner x al cuadrado, acá adentro hubiera puesto, no sé, x a la 8 por coseno, o sea, algo muy complicado allá adentro, no importa. A todo eso le damos u. O sea que yo puedo a esta expresión, que puede ser muy complicada, escribirla de una forma más sencilla. ¿Ah? Es como que reemplacé por otra letra. Y ahora u es la que tiene toda esa expresión complicada. Supongamos ese ejercicio, ¿no? Entonces,
Entonces, ¿cómo vengo acá? Yo voy a partir de esto. Yo hago así. Delta x es igual a delta y sobre delta x. O sea, parto de esa igualdad que es obvia. ¿Sí? Delta y sobre delta x igual a delta y sobre delta x. No perdamos de vista que la u es una variable intermedia. ¿Sí? Mi variable independiente sigue siendo x y mi variable dependiente sigue siendo y. Entonces, y en definitiva es una función de x. ¿Va? Tengo esa u en el medio para poder desarrollar esto. Yo parto de esa igualdad y voy a hacer esto. Voy a multiplicar y dividir por delta u. Si multiplico y divido por lo mismo, la igualdad no cambia. Como el producto es conmutativo, a eso lo voy a reescribir así. Delta y sobre delta x igual a. Fíjense cómo, voy a sacar un rojo, es como que intercambie esos dos de lugar. O sea, el delta x lo pasé acá y el delta u lo pasé acá. ¿Ah? Lo acomodé de otra forma. Y ahora voy a tomar, como estoy haciendo derivada, la definición de derivada es y' es el límite de delta x que tiende a 0 de delta y sobre delta x. Esta es la definición de derivada. O sea, tomé límite acá. Si tomo límite acá, tomo límite acá. Cuando yo tomo el límite de esto, tengo el límite de un producto. Sería el límite de esto por el límite de eso. Entonces lo voy a escribir, va a quedar así. Límite de delta x que tiende a 0 de delta y sobre delta u por el límite de delta x que tiende a 0 de delta u sobre delta x. ¿Ah? Y ahora me fijo, me queda un producto de dos límites. Me queda así un producto de dos límites. El límite este de la derecha, también chiquitito el 0, 0, 0. Esto es la definición de derivada, nada más que en vez de ser y es una u. ¿Sí? Si fuera delta y sobre delta x sería y'. Como es delta u sobre delta x, eso es la derivada de u. Es la derivada de u. Yo voy a agregar acá para que entienda un poquito más. Esa notación me dice que estoy derivando a u siendo x la variable. X es la variable de u. ¿Ah? Y eso que está acá, ¿qué pasa? Cuando delta x tiende a 0, acuérdense que x está acá. Yo a delta x le incremento. Por culpa de incrementar a x, se me incrementa la u y me aparece el delta u. Si delta x tiende a 0, delta u también tiende a 0. O sea que esto que está acá me está diciendo que delta u también tiende a 0. Cuando delta x tiende a 0, delta u tiende a 0. Y si delta u tiende a 0, tengo el límite de un cociente incremental donde el denominador tiende a 0. Entonces, esto es la definición de derivada de y tomando a u como variable. Yo voy a poner acá y' tomando a la u como variable. ¿Ah? ¿Sí? ¿Con esa idea? ¿Sí? Si yo aplico eso que está ahí al ejercicio, acuérdense que mi ejercicio de ciencia de la función yo encontré la derivada. ¿Ah? Hago así, y'
igual a. ¿Qué me dice? Cuando yo quiero encontrar I', fíjense que lo voy a poner acá para que se vea, pero yo lo que quiero encontrar es la derivada de I tomando a la X como variable, ¿sí? Yo quiero la derivada de I con X como variable final. ¿Ah? Para encontrar la derivada de I tomándola a la X como variable, esto en general no se pone esa X porque se sobreentiende que siempre va a ser X. ¿Ah? Lo pongo acá para que no se nos confunda. Tengo que hacer esto que está acá, es la derivada de I tomando la U como variable, la derivada de I tomando la U como variable. Si se fijan en la tabla, la derivada del seno de U, o la derivada del seno de una variable, es el coseno de esa variable, por U' de X, o sea, la derivada de U con respecto a X. U es esta que está acá. La derivada de X al cuadrado es 2X. ¿Ah? Ahora, como yo quiero que el resultado me quede todo en función de X, la U era una variable intermedia que usé para poder hacer esto. Si esto lo acomodo un poquito, sería así: 2X, lo pongo primero el 2X, porque únicamente los polinomios antes, coseno de U, pero U es X al cuadrado. Ese es el resultado de esa, o sea, esa es la derivada de esa función. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Se entiende la idea? Sí. Acá lo estamos haciendo así un poco largo. Cuando uno va al práctico, lo empieza a hacer más rápido y no hace tantos pasos, ¿sí? Pero esa es la idea. Con esta idea en mente, salen todas las fórmulas de la tabla. ¿Sí? ¿Qué quiero decir que salen todas las fórmulas de la tabla? Voy a borrar acá. Por ejemplo, supongamos que yo tengo así como ejercicio: I igual a E a la X al cuadrado. ¿Ah? De nuevo, voy a la tabla. En la tabla no tengo E a la X al cuadrado. ¿Ah? Entonces tengo que buscar en la tabla cuál es la formulita que me ayuda a mí a hacer el ejercicio. Si voy a la tabla, en la tabla dice así: I igual a E a la X. ¿Ah? Y prima es E a la X. Esa no me sirve, o no me sirve del todo, porque yo no tengo E a la X, tengo E a la X al cuadrado, tengo E elevado a algo más complicado. ¿Ah? Entonces, es parecida, pero no me sirve. Al lado, depende de la tabla, pero en general están así, al lado, en la columna del lado, tengo una que dice así: E a la U. O sea, E elevado a una función. Y esa sí me sirve, porque es E elevado a una función. Yo ya empiezo a pensar que esto es U. ¿Ah? Y la tabla dice así: I' es E a la U por U'. Porque no confundo. Tienen tablas, ¿sí? O sea, si fijan en la tabla, sale esta fórmula y al lado sale esa otra. Entonces, para mi ejercicio, la formulita que me sirve es esto. ¿Y qué me dice? Me dice que la derivada es, si a esto yo lo veo como U, esa es U, entonces me queda que es E a la U. E a la U, la derivada es E a la U, o sea, E a la X al cuadrado por U'. Y la derivada de esto es 2X. ¿Ah? Y ahí terminó el ejercicio. ¿Se entiende la idea más o menos? ¿Me siguen, sí? Sí. Bueno. Esto se va a empezar a complicar y se lo van a complicar hasta el infinito, ¿no? O sea, en general el ejercicio de derivadas es un ejercicio largo.
suelo ocupar toda una hoja. ¿Ah? ¿Por qué? Porque acá son funciones, lo puse algo muy sencillo, pero si lo complico un poquitín más, a ver. Otro ejercicio un poquito más difícil. Coseno al cubo de x al cubo menos x. ¿Ah? De nuevo, yo tengo que encontrar la derivada de eso. Entonces, veo eso y tengo que ver, o sea, lo primero que tengo que ver es qué es eso, cómo lo veo. Acuérdense que las potencias puestas ahí adelante, esto es lo mismo, se escribe así, pero es lo mismo que poner esto, ¿no? Coseno de x al cubo menos x al cubo, ¿ah? O sea, esa forma de poner me está elevando a el resultado del coseno, no eleva el argumento, sino que al resultado del coseno lo eleva al cubo. Entonces, viéndolo así, yo tengo que ver qué fórmula de la tabla es la que me abarca todo esto. Yo veo que tengo una función, complicada, pero una función, elevada al cubo. Entonces, la formulita de la tabla que a mí me sirve, voy a la tabla y me fijo, hay una que dice así, u a la n. O sea, una función elevado a un número. N es un número. Y la tabla dice así, n por u a la n menos 1 por u'. ¿Ah? Eso está en la tabla. Entonces, esta fórmula me abarca todo esto. Yo no puedo dejar nada afuera. Tengo que encontrar una fórmula que me contenga todo. Entonces, para aplicar esa fórmula, yo a todo esto lo vi como u. Entonces empiezo a derivar, o así, y prima. Empiezo a aplicar la fórmula esa. Me dice, n vale 3 para mi ejercicio. 3 por u. ¿Y quién es u? Todo eso que está ahí, o sea, coseno de x al cubo menos x, elevado a la n menos 1, o sea, a la 3 menos 1, o sea, al cuadrado. Lo pongo así. ¿Ah? Por la derivada de u. ¿Y quién es u? Es todo eso. Para encontrar la derivada de u tengo otro problema, porque ahora u no es tan sencilla, es también complicada. ¿Ah? Lo tengo como recién x al cuadrado, que era fácil. Tengo coseno de, o sea, una cosa complicada. Entonces, acá, yo podría poner, bueno, acá me queda u'. Tengo que calcular cuánto vale u'. Entonces, me lo saco afuera como que fuera otro ejercicio. Digo, ajá, si u es coseno de x al cubo menos x, eso, ¿cómo calculo u'? ¿Ah? Y acá se empieza a complicar. ¿Qué tengo? U es el coseno de una función, no es el coseno de x, es el coseno de algo complicado. Entonces, tengo que encontrar qué fórmula de la tabla me sirve a mí para derivar eso. Si se fijan en la tabla, hay una formulita que dice así, y si es igual al coseno de u, ¿ah? Y' es el menos seno de u por u'. Por eso se llama regla de la cadena, porque como que se me va a mí encadenando y o sea, una derivada me lleva a otra y otra derivada me lleva a otra y como una cadenita de derivadas. Y acá se complica un poco porque guarda con las letras, ¿no? ¿Sí? Guarda con las letras. Porque para mí como que esta es una función en función de x. Entonces, si yo quiero aplicar eso acá, se me confunden un poco las letras. Entonces, si en vez de llamarle u, le llamo w, porque ya usé la u, acá cambio esto por una w y cambio esto por una w, para que no se me... ¿Y quién sería w? Todo eso.
¿Ah? Entonces, la fórmula me dice que si yo tengo, que es el coseno de una función, el coseno de W, la derivada va a ser el menos seno de W, o sea, de x al cubo menos x, por la derivada de W. ¿Y quién es W? Todo lo que está ahí. Esta ya es más o menos fácil, entonces la puedo derivar más o menos fácil. Esto es 3x al cuadrado menos 1. Porque la derivada de x al cubo es 3x al cuadrado menos la derivada de x, que es 1. ¿Ah? Esto es u'. Y esto es lo que tengo que reemplazar ahí. ¿Ah? O sea, si todo esto lo reemplazo acá, el resultado del ejercicio va a ser... Y acá hago dos pasos juntos. Reemplazo esto acá y voy acomodándolo para que quede un poquito más lindo. ¿Qué quiero decir con un poquito más lindo? Tengo un signo menos y tengo un número 3, entonces pongo menos 3. En general se ponen los polinomios antes, así que pongo 3x al cuadrado menos 1 por coseno al cuadrado de x al cubo menos x por seno de x al cubo menos x. ¿Ah? Y creo que no me comí nada. Sí, ¿no? O sea, reemplacé acá y lo acomodé para que quede un poquito más lindo. ¿Ah? ¿Se entiende la idea, no? ¿Se entiende? ¿Dudas con eso? ¿Dudas? ¿No hay dudas? Oh, se durmieron todos. Un poco largo nomás. Esto es recorto, ¿no? O sea, tienen que hacer montones de ejercicios. La tabla de derivadas no se estudia de memoria. Van a ver que después de hacer 200 ejercicios, y créanme que son 200, se la empiecen a aprender. ¿Ah? Pero esto no lo acuerdo de memoria porque es de uso. ¿Ah? Pero después de hacer 5 ejercicios donde usaban esta formulita, ya se la aprenden, digamos, se empieza a aprender. Y así los ejercicios, créanme que los ejercicios que van a tomar el práctico van a ser bastante más largos que esto, ¿no? Después hay técnicas para hacerlo un poco más fácil y demás que vamos a ver en el que viene, pero son largos. ¿Sí? Y no perdamos de, o sea, yo acá estoy en teórico, no en práctico, o sea que mi idea es ver el porqué a unas cosas. Ustedes con el práctico la idea es que hagan ejercicios más largos, más complicados y cosas más rebuscadas. Pero no perdamos de idea que, por ejemplo, ¿no? Este es el resultado. ¿Sí? La función original mía era esta. O sea, yo partí de acá, la derivé y llegué a eso. O sea, esta es la derivada de esa. ¿Y para qué sirve todo esto? Es lo que vimos la otra vez. ¿Se acuerdan que yo voy a usar derivada? O sea, esta función nueva, que es una función derivada, me sirve o me da información de esta que está acá. ¿Se acuerdan que la clase pasada lo hicimos con x al cuadrado, que era más fácil de verificar y ver esa relación que hay entre derivada y recta tangente y demás? O sea, yo si quisiera calcular el ángulo que forma la recta tangente a esta función rara en un punto, uso esta función. O sea, el concepto de derivada es el mismo. Acá es más difícil de verlo porque tengo una función muy complicada, pero si yo grafico esto, ¿sí? Lo grafico, y quiero trazar la recta tangente y ver el angulito, uso esta para calcular el ángulo. Eso lo hicimos con x al cuadrado, pero acá es lo mismo. Se entiende la idea, digamos, ¿no? Después, a esta función derivada la vamos a usar para más cosas. O sea, me da información de esta. ¿Ah? ¿Duda con eso? Esto, hagan ejercicios, empiecen, y no hagan como lo dice acá, o sea, este ejercicio que hicimos al final es un poquito más largo, ¿tá? Empiecen haciendo ejercicios como los que hicimos al principio, no sé, e a la x al cuadrado, o sea, de a poquito la van a ir complicando,
para empezar a alargarse con cosas cada vez más complicadas. ¿Tá? Fíjense que el último ejercicio que hicimos, el que está acá, es un solo ejercicio, y en ese ejercicio yo tomé, o la profe de práctico, por ejemplo, hubiera tomado 3 o 4 fórmulas de derivada, porque yo tuve que aplicar u a la n, la derivada del coseno, y la derivada de la suma, y la derivada de x a la n. O sea, en un solo ejercicio tuve que aplicar 4 fórmulas de la tabla. ¿Sí? Los ejercicios de los parciales son más largos que esto, bastante más largos. ¿Ah? Se está por cortar. Yo la corto, la vuelvo a empezar y tenemos que hacer ahora la demostración de 2 derivadas, la derivada del seno y la del logaritmo. ¿Ah? Esto es regla de la cadena. O sea, con esta idea se generan todas las fórmulas de la tabla. Y con eso ustedes pueden derivar cualquier función. O sea, no importa qué tan complicada sea esa derivada, yo voy a poder aplicar esas caritas de la tabla y encontrar la derivada. ¿Ah? Después vamos a tener alguna otra discusión de si la derivada existe o no existe, pero por ahora, vámonos así, si yo tengo una función rara, complicada, con combinación de todo lo que yo quiera, y aplicando reglas, puedo derivar cualquier función, ¿sí? Tan complicada como el profe práctico quiera. Borro acá. ¿Dudas con eso? Derivadas. Seguimos ahora. Derivada del seno de x. O sea, tengo que demostrar que si y es igual al seno de x, su derivada es el coseno de x. ¿Ah? Bueno, es como todas las derivadas que fuimos haciendo. ¿Se acuerdan que lo que hacíamos era, yo lo que hago es incremento a la variable independiente, ¿sí? A causa de haber incrementado la variable independiente, se me incrementa la variable dependiente. ¿Ah? Acá yo resto la función original, la resto, y si hago esto menos esto, me queda delta i. Esto menos esto, o sea que me queda seno de x más delta x menos el seno de x. ¿Ah? Esto sería delta i. Yo para poder demostrar que esa derivada de esto voy a usar una identidad trigonométrica. ¿Se acuerdan que cuando tengo trigonometría hay muchas identidades? ¿Sí? Una identidad trigonométrica dice así. Lo pongo acá arriba, que el seno de alfa menos el seno de beta, o sea, la diferencia del seno de dos ángulos, va a ser igual a 2 veces el coseno de la semisuma por el seno de la semirresta. ¿Sí? Eso se llama semisuma y eso se llama semirresta. O sea, la suma de 2, como el promedio, sería la semisuma, y la diferencia de 2 es la semirresta. Esa es una identidad trigonométrica. La voy a aplicar acá. Si yo la aplico eso acá, fíjense que es como que esto es alfa y x es beta. Para poder aplicar esa identidad. Entonces, si la aplico, queda así. 2 coseno de alfa más beta dividido 2. ¿Ah? Yo tengo acá un dividido 2. Alfa
más beta por el seno de alfa menos beta dividido 2. O sea, apliqué una identidad trigonométrica. ¿Está? Ahora voy a simplificar algunas, porque puedo hacer una simplificación ahí. Queda así, a ver, 2 veces. Lo pongo acá en rojo. Fíjense, si yo sumo, o sea, hago la suma cada vez arriba, tengo x más x son 2x. ¿Ah? X más x son 2x. Dividido 2 me da una sola x. ¿Ah? X más x son 2x. Dividido 2 es una sola x. Y delta x dividido 2 queda delta x dividido 2. No puedo simplificar nada, ¿eh? Por, ya que pasa lo mismo, o parecido, x menos x, esta x se me va con esa x. O sea que me queda seno de delta x sobre 2. ¿Ah? Y ahora voy a hacer así, a ver. Lo hago acá. Delta y sobre delta x. Yo formo el cociente incremental, o sea, teniendo delta y, divido por delta x. Si yo divido acá por delta x, tengo que dividir acá también por delta x. Y lo puedo poner así. A ver. 2 veces el coseno de x más delta x sobre 2 por el seno de delta x sobre 2. Acá yo divido por delta x, tengo que dividir esto por delta x. Lo voy a poner acá. ¿Ah? Divido por delta x, divido por delta x. Y a este 2 que está acá, lo puedo llevar por producto de medio y producto de extremos ahí abajo. ¿Ah? Entonces, en vez de ponerlo acá, lo pongo ahí. Es lo mismo. ¿Y por qué hago eso? Porque estoy buscando que esto quede un límite notable. ¿Ah? Ahora yo tengo el seno de algo, dividido ese mismo algo, y cuando tome límite, delta x tiende a 0. O sea, esto va a ser una definición de límite notable. Profe, el Sí, delta x cuando lo dividimos, ¿no divide todo el término? y está viendo todo el término. Guarda con las propiedades, ¿no? A ver, vengo acá. Fíjense, porque acá también pasó algo parecido. Cuando yo divido y hay una suma, por ejemplo, no sé, 1 más 2 dividido 3, ¿ah? 1 más 2 dividido 3. Eso fíjense que si luego 1 más 2 es 3, 3 sobre 3 es 1. ¿Ah? Esto lo voy a poner así, 1 tercio más 2 tercios. ¿Ah? Y 1 tercio más 2 tercios son 3 tercios, se me da 1. O sea, en una suma, o una resta, el cociente ese me está dividiendo cada término. Si yo tengo un producto, por ejemplo, 2 por 3 sobre 4, ¿sí? Esto es así o así. No es. Está mal, ¿no? No es 2 cuartos por 3 cuartos. Es 5 la idea, ¿no? O sea, esto está mal. El 4 está dividiendo ese producto, o sea, me lo divide a alguno de los dos, al que yo quiera. Yo elijo dónde lo quiero poner. ¿Sí? ¿Sí? Esto lo tacho porque está mal. Por eso, cuando yo divido por delta x,
y todo un producto, me está dividiendo eso. Yo lo puedo poner abajo del coseno, abajo del 2, abajo del seno. Lo pongo en función de mi conveniencia. ¿Sí, no? Sí. Por ahí confunde, pero es cierto. O sea, yo al delta X lo puse, y acá obviamente yo también voy buscando qué quiero. ¿Por qué no lo puse? ¿Por qué lo puse a dar? Porque ahí, no sabemos por qué, pero para poder formar un límite notable. Bueno, eso es delta I sobre delta X. Entonces ahora yo hago que I' es la definición de derivada, es límite de delta X que tiende a 0 de delta I sobre delta X. O sea, tomo límite ahí. Va a ser igual a, bueno, pongo acá, límite de delta X que tiende a 0 de todo eso. Va a ser 2 cosenos de X más delta X sobre 2 por acá. Por seno de delta X sobre 2 dividido delta X sobre 2. Voy a poner un corchete para que quede bien claro que es el límite de todo eso. Fíjense que en este límite, ¿cuánto da ese límite? Si yo aplico el límite así de una y no aplico todavía el límite notable, me queda. Cuando delta X tiende a 0, se me hace 0 este pedacito. ¿Ah? Me va a quedar dos veces el coseno de. No, el 2 de lo 1. Porque el 2, que estaba acá, lo pasé acá dividiendo. ¿Ah? Por eso lo taché ahí. Lo tengo acá abajo. Cuando hago delta X tiende a 0, me queda coseno de X, porque delta X es 0 cuando tomo límite. Y acá me queda 0 sobre 0. ¿Sí? Porque el seno de 0 es 0 y acá me queda un 0. El límite de un producto es el producto de los límites. O sea que yo eso lo puedo escribir así. Límite de delta X que tiende a 0 del coseno de X más delta X sobre 2 por el límite de delta X que tiende a 0 del seno de delta X sobre 2 dividido delta X sobre 2. ¿Ah? Esto es I'. Cuando tomo límites, este primer límite, fíjense que la variable no es X, lo que tiende a 0 es delta X. Entonces me queda, cuando delta X se hace 0, se me hace 0 ese pedacito, y me queda coseno de X por este límite. Y ese límite es el límite notable que da 1. Esto da 1. Por 1 que acá. O sea que es coseno de X. ¿Ah? La derivada del seno es el coseno. ¿Se entiende? ¿Siguen con eso? Profe, ¿por qué dijo que daba 1? Porque esto es límite notable. ¿Se acuerdan del límite notable de. Esto es límite notable. ¿Se acuerdan de. Ah, bien. Cuando era el límite notable? Lo vemos así nosotros. Límite de X que tiende a 0 del seno de X sobre X. Eso daba 1, ¿se acuerdan? Acá, en vez de ser X, es delta X, pero es lo mismo. O sea, aquí hay una variable, es esa variable, y en vez de ser X, es X sobre 2. Y ahí hemos visto que si acá yo ponía AX y AX, ¿se acuerdan eso del límite notable? Eso también da 1. Mi AX es delta X sobre 2. Hablando mal y pronto, era fácil decir, si el seno de algo dividido ese mismo algo y tienden a 0 las dos partes, eso es límite notable y da 1. ¿Ah? Por eso da 1 Sí. esa parte. Gracias, Bueno, profe. esta es la demostración de la derivada del seno. ¿Por qué la derivada del seno da coseno? ¿Ah?
esta, por ejemplo, es una de las que se suele tomar. ¿No? Nosotros por cuestiones de tiempo no vamos a hacer la demostración de todas las derivadas, vamos a hacer varias, pero no todas. Por ejemplo, esta es la del seno. Si yo quiero hacer la demostración de la derivada del coseno, no la vamos a hacer acá, la tienen en el apunte, es lo mismo, digamos lo mismo. En vez de ser seno es coseno. Y en vez de usar esa identidad, vamos a usar otra identidad, pero el procedimiento es más o menos el mismo, es parecido. ¿Ah? La idea es que ustedes viendo esta, como es la derivada del seno, vean el apunte, como es la derivada del coseno. La derivada del coseno es el menos seno. Pero es más o menos el mismo desarrollo. ¿Vamos? Esa estudienlo ustedes. Borro acá. Logaritmo. Bueno, tenemos que demostrar que la derivada del logaritmo natural de x, si fijan en la tabla, es 1 sobre x. ¿Ah? Antes de hacer esa demostración, vamos a hacer repaso de logaritmo. O sea, ¿qué era ¿se acuerdan qué era logaritmo? ¿Cómo se usa? ¿Para qué sirve? Etcétera, ¿no? ¿Se acuerdan algo? Propiedades de logaritmo, todo eso. ¿No? ¿Cómo se definía el logaritmo? ¿Qué era el logaritmo? ¿No era la inversa de la exponencial? De la función exponencial. Sí, me gusta esa palabra. Yo defino el logaritmo así. El logaritmo en base b de un número, no sé, le pongo a, es igual a c, si, solo si, que b elevado a la c me da a. O sea, el logaritmo en base b de un número a es igual a c, si, solo si la base elevado a este número que tengo acá me da el número a. O sea, ¿qué quiere decir esto? Por ejemplo, logaritmo en base 2 de 8, ¿cuánto sería? 3. 3. O sea, ¿a qué número tengo que elevar a la base para que me dé 8? ¿Entienden, no? Logaritmo en base 3, por ejemplo, de 1 noveno. Es un poco más difícil, ¿verdad? ¿Cuánto daría? Menos 2. Menos 2. Porque 3. ¿Sí? O sea, sí, solo sí, pongo así. 3 elevado a la menos 2, me quedaría así, por propia potencia negativa, esto me queda 1 sobre 3 al cuadrado, y esto es un noveno. ¿Ah? Así se ve el logaritmo. Si yo empiezo a unas propiedades, a ver. Logaritmo de base b, de b, ¿cuánto va a dar eso? O sea, el logaritmo de una base de la base es 1. ¿Ah? Porque a b lo tengo que elevar a 1 para que me dé b. O sea, el logaritmo de la base me da 1. ¿Ah? O sea, logaritmo de 10. ¿Se acuerdan que si yo no pongo la base, no especifico la base, se sobreentiende que es 10? ¿Ah? O sea, si no se pone, acá se presupone que es 10. Por eso el logaritmo de base 10 de 10 me da 1. Y el logaritmo en base b, o sea, cualquier base de 1, ¿cuánto da? Aquí un 1 tengo que llevar a b para que me dé 1. Bueno, 0. Porque b elevado a la 0, cualquier número elevado a la 0 me da 1.
Logaritmo natural es lo mismo que poner, o sea, ¿qué quiere decir logaritmo natural? ¿Se acuerdan? Es logaritmo en base E. E es la base del logaritmo natural. E es un irracional, ¿se acuerdan? Es 2,718281. En la calculadora, en general, usted tiene el logaritmo base 10 y el logaritmo natural. Se usa mucho el logaritmo natural. De hecho, vamos a mostrar esa derivada. Son los dos que más van a usar, los más comunes. ¿Cómo calculo, por ejemplo? Estamos viendo el repaso de logaritmo, ¿no? Si yo les pongo esto, logaritmo en base 2 de 5. O sea, ¿a qué número tengo que llevarlo 2 para que me dé 5? ¿Cómo calculan eso? Pone en la igualdad que 2 a la x es igual a 5. ¿Sería así? ¿Y pero cómo hago? Lo que él dice es correcto, lo que él dice, ajá, yo tengo que hacer esto. 2 elevado a qué número me da 5. ¿Y cómo calculo x? Fíjense que en la calculadora ustedes no tienen, en general, ¿no? Salvo que tengan una calculadora un poco más picante, pero no sale en la calculadora logaritmo base 2 o logaritmo base x. En el calculador tiene logaritmo base 10 y logaritmo natural. Pero lo que él dice es correcto, y fíjense que yo hago así, o sea, es correcto en el sentido que voy a demostrar algo ahí. Yo tengo esa ecuación, es una ecuación donde tengo la x en la potencia. Yo puedo hacer esto, ¿se acuerdan que? Lo pongo abajo, pero no complican ahí. Tengo esa ecuación. ¿Cómo despejo x? Tomo el logaritmo de los dos lados. ¿Ah? Tomo el logaritmo de los dos lados. Por propiedad de logaritmo, que no vamos a repasar, pero por propiedad de logaritmo se acuerdan que la potencia puede bajar, o sea que me queda así, x por el logaritmo de 2 es igual al logaritmo de 5. O sea que x es el logaritmo de 5 sobre el logaritmo de 2. ¿Ah? Y yo acá tomé el logaritmo natural porque quise, pero podría haber puesto logaritmo en base 10. Y hubiera sido lo mismo, nada más que hubiera sido logaritmo en base 10. ¿Ah? Entonces, esa propiedad se llama cambio de base. Sería logaritmo de 5 sobre logaritmo de 2, puesto así como ejercicio. Pero si lo pongo en forma simbólica, tú puedes decir que el logaritmo en base b de un número a, ¿sí? Suponete que la base b sea complicada, en este caso no tengo una calculadora, yo puedo hacer así, es igual al logaritmo natural de a sobre el logaritmo natural de b. Esta propiedad se llama cambio de base. O sea, tenía un logaritmo, una base complicada, lo resolví haciendo un cociente del logaritmo de lo que tengo acá adentro sobre el logaritmo de la base, con una base, por ejemplo, el logaritmo natural, conocida, o que yo tengo en la calculadora. ¿Ah? ¿Siguen, sí? Ese es cambio de base. Y después están, bueno, las propiedades que ustedes creo que medianamente se acuerdan. ¿Se acuerdan que logaritmo de un producto es la suma de los logaritmos? ¿Sí? Logaritmo de un cociente es igual al logaritmo de a menos el logaritmo de b. ¿Ah? Logaritmo de una potencia, recién lo aplicamos, es baja la potencia por el logaritmo de a. ¿Sí? ¿Se acuerdan más o menos de esas cosas? ¿Se acuerdan de esas propiedades, sí? Las estamos repasando porque para la demostración de esta necesito esas propiedades y para otro tema que viene en la clase que viene las voy a usar también. Y una propiedad más, esta es más que todo para que... Porque ¿para qué sirve el logaritmo? O sea, de última... ¿Qué otra utilidad le doy? Logaritmo en ingeniería se usa un montón. ¿Ah? ¿En qué se usa un montón? Por ejemplo, a ver, fíjense en esto. A ver. Voy a hacer una tabla.
X logaritmo de X. Si no pongo la base, el logaritmo va a ser 10. ¿Está? ¿Cuánto vale el logaritmo de 1? ¿Cuánto vale el logaritmo de 1? ¿Cero? Bien, pero ¿cuánto vale el logaritmo de 10? 1. 1. ¿El logaritmo de 100? 2, ¿El de 1000? 3 y así. Y sucesivamente. ¿Sí? O sea, ¿qué estoy diciendo? Fíjense como el logaritmo de 10, 1. De 100, 2. De 1000, 3. Cualquier número que esté entre 10 y 1000, porque acá yo puse un par de valores, pero cualquier número que esté entre 10 y 1000, el logaritmo va a ser 2, algo. ¿Sí? Va a estar entre 2 y 3. El logaritmo de algo que esté entre 1000 y 10.000 va a ser 3, algo, está entre 3 y 4. O sea, fíjense, en ingeniería, o sea, sobre todo por ejemplo en física y en química, es muy común, pero en química, ¿usted está cursando en química ahora o no? Sí, ¿En primer año tienen química? sí, todo el año. Bueno, en química, uno trabaja por ahí con cosas muy chiquititas, muy chiquitas, o con cantidades muy grandes. ¿Ah? Así que quiero decir, por ejemplo, pH. ¿Lo han visto pH o no? ¿O lo han sabido nombrar? pH es la concentración de protones, de hidrógeno, ¿sí? Entonces, no tiene tanto sentido hablar de que tengo 800.000 millones de protones, pierde sentido un número tan grande. Entonces, en vez de hablar de este número, el pH se acuerdan que se define como el logaritmo, no sé si lo vieron, pero es el menos logaritmo de la concentración. El pH va entre 0 y 14, 7 es neutro. ¿Ah? Y lo que yo quiero llegar acá, porque a lo mejor en química lo vieron o no, no lo sé, es 7, por ejemplo, es agua a temperatura normal, que eso es neutro. Cualquier cosa que esté para acá se llama ácido. ¿Sí? Cualquier cosa que esté para acá se llama básico o alcalino. Entonces, y acá es neutro. ¿Ah? Si yo me muevo para la izquierda, estoy siendo más ácido. Supongamos que me vaya, no sé, a algo que tenga pH 6. La leche, bueno, la leche es 6,8, pero la leche un poco más cosa, 6. ¿Qué tanto más ácido es este con respecto a este? ¿Es más ácido algo que tenga pH 6? Sí. ¿Cuánto? Un movimiento de 1 me significa 10 veces más. O sea que algo que tiene pH 6 es 10 veces más ácido que algo que tiene pH 7. ¿Ah? No sé, jugo de naranja. El jugo de naranja en 4, más o menos. Del 7 al 4 tengo 3 de diferencia. ¿Ah? Es un número manejable, o sea, es fácil hablar de pH 7 y pH 4. ¿Cuánto más ácido es? Del 7 al 4 tengo 3 de diferencia, o sea que es 1000 veces más ácido. O para este lado, detergente anda en 12, creo. ¿Ah? Es básico. Para este lado, tengo un paso de 5, es 100.000 veces más ácido. O sea, un paso de 1 es 10 veces. Otro, por ejemplo, escala de terremoto. ¿Se acuerdan? Vieron que para los terremotos se dice escala Richter, más de que ahora se usa otra y toda una historia, pero ustedes ven un terremoto a escala 5 y un terremoto a escala 6. ¿Ah? El terremoto se mide en función de cuánta energía libera. ¿Ah? Está claro que un terremoto libera un montón de energía para mover toda la Tierra. No tiene tanto sentido que alguien hable así. Hubo un terremoto que liberó 800.000 millones de joules, o sea, una unidad de energía, porque es un número muy gigantesco. Entonces, la escala Richter, por ejemplo, se le puede asemejar al logaritmo. Entonces, un terremoto de escala 5 y un terremoto de escala 6, ¿qué diferencia hay? El de escala 6 fue 10 veces más potente, o 10 veces, liberó 10 veces más energía que un terremoto de escala 5. 5 es la idea, ¿no? Luminosidad de estrella, intensidad de sonido, no sé si alguien sabe algo de sonido, pero el decibel, que es una forma de medir sonido, intensidad de sonido, es el logaritmo. Se usa mucho en ingeniería el tema de logaritmo o escala logarítmica. ¿Vamos? ¿Vamos con eso?
Sí, gracias por la explicación. Es divertido eso, ¿no? Está bueno. Ahora ya saben, cuando hay un terremoto, cuál es la diferencia entre una cosa y la otra. Bueno, esto se puede demostrar por qué, de dónde viene eso, pero vamos a lo que tenemos que hacer, ¿sí? Que es la demostración de la idea del logaritmo. Bueno, seguimos acá. Entonces, se conecta el resto. La gráfica del logaritmo, como para terminar con el logaritmo como función, acá tengo x, acá tengo y, vamos en azul. La gráfica del logaritmo, dice, el logaritmo de 1 vale 0, o sea que acá corta en 1, es así. Eso sería y igual a logaritmo de x. El logaritmo de cualquier número que esté entre 0 y 1 me da negativo, y de 1 para adelante me dan positivo. Yo no puedo calcular el logaritmo de un número negativo, no es que no se pueda, no tiene valor real, tiene valor imaginario. Más adelante vamos a ver cómo se calcula, como dice para verlo, el logaritmo de un número negativo. Vamos a ver cómo se hace para... Vamos a meter un poquito con números complejos para ver cómo es, pero nosotros en análisis 1, que en general nos manejamos en los reales, el dominio del logaritmo son los x positivos. ¿Ah? Y si se fijan, recién alguien lo dijo, bueno, si yo tengo así, que y es igual al logaritmo de x, la base del logaritmo natural, es e. Si yo lo despejo, esto lo puedo poner así. ¿Ah? Logaritmo natural, una forma rápida de decirla, es como que pasa al otro lado como que fuera e elevando a lo que está al otro lado. Si cambio las variables, o sea, lo que hice ahí fue calcular la función inversa. La inversa del logaritmo es e a la x. La gráfica de e a la x es algo así, más o menos. Pasa acá por 1. Y si se acuerdan algo del cursillo, la gráfica de una función y su función inversa son siempre simétricas respecto a la identidad, a igual a x. ¿Ah? O sea, si yo pongo esa recta, es como un espejo, logaritmo natural es así, y e a la x es así, eso sería y igual a e a la x. ¿Ah? Y esas gráficas vayan acordándosela o viéndolas como son, porque van a empezar a salir más seguido. Sobre todo de la x, cuando hagan funciones con e a la x, está bueno entender cómo es la gráfica de e a la x. Volvemos acá. Demostración de la deriva. Yo tengo que demostrar que la deriva del logaritmo es 1 sobre x. Esto está en la tabla. Se demuestra como todas las derivadas. A ver, hago así. Incremento la variable independiente, o sea, x más delta x. Como incrementé la delta x, se me incrementa la y. Y más delta y. Resto. Esto menos esto es delta y. Si dice esto menos esto, tengo que hacer esto menos esto. Va a quedar logaritmo. Se me fue la pantalla ahí. De x más delta x menos el logaritmo de x. O sea, resté. Y acá voy a aplicar propiedades de logaritmo. Yo tengo la resta de dos logaritmos, lo puedo escribir así, logaritmo de x más delta x dividido x. O sea, en general, uno está más acostumbrado a aplicar el logaritmo de un cociente es la resta de los logaritmos. O sea, realmente va de acá para allá. Yo ahora lo que hice fue al revés. La resta de los logaritmos es el logaritmo del cociente. ¿Ah? ¿Vamos a ver para qué? ¿Cómo se va a ir simplificando esto? Entonces apliqué propiedad de logaritmo, una propiedad. Ahora voy a formar el cociente incremental. O sea, divido por delta x.
me va a quedar así. Acá. Bueno, ponga después lo cambio un poquito. Delta X logaritmo de. Y empiezo a simplificar un poquito, ¿eh? Esa X está dividiendo dos términos. Tengo dos términos acá arriba. ¿Ah? Entonces hago X dividido de X, 1, más delta X dividido de X es delta X dividido de X. ¿Ah? Simplifiqué un poquito ahí. Y ahora voy a hacer esto, ¿eh? Esa forma de escribirlo yo lo puedo escribir así también. A ver, 1 sobre delta X logaritmo de más delta X. Sí, no, o sea, si yo tengo, no sé, 3 medios, o sea, algo dio algo, esto es lo mismo que poner un medio por 3. O sea, lo escribí un poco más raro, pero siempre, o sea, lo que estoy diciendo es que siempre estoy haciendo pasos válidos. ¿Ah? Lo escribí de forma distinta para verlo, todo mal que vamos a hacer con eso. ¿Me siguen, sí? ¿Ahora lo lleva a exponente o qué hace? Claro, me falta algo ahí, pero sí. Lo dejo ahí y vengo acá para repasar algo. Fíjense, a ver, y esto lo recuerdo porque pasa siempre, ¿no? Si me adelanto un poquito, yo lo que voy a hacer en algún momento voy a tomar límite. ¿Sí? Límite de delta X que tiende a 0, porque es la definición de derivada. Si yo tomara límite de delta X que tiende a 0, ¿qué me queda? Si delta X tiende a 0, me queda un 0 acá abajo. ¿Sí? Y arriba, ¿qué pasa? 0 dividido X es 0, porque mi variable es delta X, 0. 1 más 0 es 1. Logaritmo de 1 es 0. Es 0 sobre 0. O sea, siempre es indeterminado. Yo estoy viviendo dos magnitudes con 0 o dos infinitesimos. ¿Ah? Entonces, lo que estoy haciendo todo esto es para poder levantar esa indeterminación. Estoy resolviendo un límite. Yo todavía no tomé límite, me estoy preparando para eso. ¿Sí? Lo que él dijo es cierto, pero lo que yo voy a querer hacer ahora es a este término, por propiedad de logaritmo, lo voy a poner como potencia. ¿Sí? Lo voy a llevar allá arriba. ¿Para qué lo voy a llevar allá arriba? Me falta algo ahí igual todavía, pero ¿para qué lo voy a llevar? Recuerden esto, había un límite notable que era así, límite de x que tiende a 0 de 1 más x elevado a la 1 sobre x, y esto daba e. Es el límite notable de e. ¿Se acuerdan que el límite notable de e tiene dos formas? Límite que tiene, esa es una forma, y hay otra más que cuando x es infinito. Cambiamos un poco acá. Esa era una. Yo voy a intentar formar acá un límite notable. Fíjense, yo tengo 1 más algo, y tengo que encontrar ese exponente. ¿Tá? Estoy intentando hacer ese límite que sea un límite notable. Para que sea un límite notable, lo pongo, vengo acá. Yo podría hacer esto. Logaritmo de 1 más delta x sobre x elevado a la 1 sobre delta x. ¿Qué es lo que hice ahí? Esto que estaba acá por propiedad de logaritmo lo puse como potencia. Pero me falta algo para que sea límite notable, porque para que sea límite notable, fíjense, esa delta x que está ahí, yo la podría poner acá como 1, ¿por qué dejo ahí? Lo dejo como está ahí, para no hacer tanto lío. Delta x sobre x. Para que sea límite notable, ¿sí? Acá yo tendría que tener este dividido en x, que no la tengo, no está ahí. Entonces, voy a hacer esta. Acuérdense que yo voy manipulando la expresión para buscar lo que necesito. ¿Ah? Voy a hacer así. Lo hago en otro color. Voy a multiplicar y dividir por x.
Si yo multiplico y divido por lo mismo, la expresión no cambia. Y ahora, en vez de llevarme como exponente solamente el 1 sobre delta x, me voy a llevar eso. O sea, una de las x, la que está arriba, me la llevo para allá. Y la otra la dejo acá abajo. Entonces, esto se me transforma así en 1 sobre x, logaritmo de todo esto, y acá esa x me queda acá arriba. ¿Me siguen, no? ¿Me siguen con eso? Sí. Esto sería delta y sobre delta x. Aunque me va a ir. Vengo acá. Y ahora voy a tomar límite. O sea, y' es el límite de delta x que tiende a 0 de delta y sobre delta x. O sea, tomo límite ahí y tomo límite acá. Va a ser límite de delta x que tiende a 0. De todo eso me quedó 1 sobre x por el logaritmo de 1 más delta x sobre x elevado, y si lo quiero poner para que quede más parecido al límite notable, yo el exponente ese lo puedo escribir así: 1 sobre delta x dividido x. Acuérdense que a ese x yo lo puedo pasar dividiendo el divisor en esa fracción. ¿Para qué hago eso? Para que quede bien como límite notable. El límite notable, hablando así rápido, sería x tiende a 0, o sea, delta x tiende a 0, 1 más algo, elevado a la 1 sobre ese mismo algo. ¿Ah? Ahí ya tiene forma de límite notable. No puedo aplicarlo todavía porque tendré que hacer un poco más de pasos. A ver, yo tengo el límite de todo esto. ¿Ah? 1 sobre x es una constante para mi límite, porque mi variable de límite es delta x, no es x. La constante puede salir afuera del límite, así que esto me queda así. Y' es 1 sobre x por... me queda el límite de todo esto. ¿Sí? El límite de un logaritmo es el logaritmo del límite, o sea que me puede quedar así: logaritmo del límite de delta x que tiende a 0 de 1 más delta x sobre x elevado a la 1 sobre delta x sobre x. ¿Ah? Y este límite, ahora sí, me da E. Es el límite notable. O sea que la derivada, ¿cómo queda? ¿Cómo queda? 1 sobre x por el logaritmo natural de E. Pero el logaritmo natural de E, logaritmo natural, o sea, el logaritmo natural es el logaritmo base E. El logaritmo base E de E vale 1. O sea, ¿a qué número tengo que elevar E para que me dé E? Es 1. O sea que esto da 1 sobre x. Por eso la derivada del logaritmo natural es 1 sobre x. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Sí. Sí. Toda esta historia que hicimos acá fue para formar un límite notable, digamos. Yo voy buscando lo que necesito. Y como para terminar, fíjense, esta es la demostración de derivada del logaritmo natural. Si no fuera logaritmo natural, si fuera el logaritmo en base 10, por ejemplo, ¿tá? ¿Qué cambiaría en el desarrollo? Porque a veces se toma, yo podría tomarles, en un final, ¿no? Demostrar que la derivada del logaritmo base 10 es lo que es. ¿Qué cambiaría? Porque las propiedades del logaritmo son las mismas. Si en vez de ser logaritmo natural hubiera puesto log, o sea, logaritmo base 10, ¿qué hubiera cambiado? Acá hubiera sido log, acá hubiera sido log, acá hubiera sido log,
O sea, me siguen la idea. Cambian, en vez de ln va log. ¿Ah? Cambia ahí, cambia ahí, cambia ahí. Cambia acá. Cambia acá. Y cambia el resultado final, porque si la función hubiera sido logaritmo en base 10, la derivada hubiera quedado así, luego en rojo. 1 sobre x por el logaritmo de e. Y logaritmo en base 10 de e, o sea, no lo puedo simplificar como fracción. O sea, la derivada del logaritmo en base 10 es 1 sobre x por el logaritmo en base 10 de e. ¿Ah? O sea, el desarrollo del mismo, nada más que al final no puedo simplificar. Si se fijan en la tabla, creo que lo tienen, cuando diga i igual al logaritmo base 10, la fórmula que tienen es esa. ¿Estamos? ¿Se entiende la idea, digamos? Profe, ¿cuándo dijo que era el parcial? ¿En agosto? 6 de agosto, creo. Bien, gracias. Yo igual, cuando tengamos más definición, yo el aula virtual para este curso ya la tengo. De hecho, la de este... A ver, les cuento cómo es la historia. Yo con Irene, con la profe Romoli, tenemos 2 cursos juntos. O sea, yo tengo este curso con ella y tenemos un curso de sistemas. ¿Ah? Para simplificarlo un poquito, lo que vamos a hacer en la misma aula virtual, vamos a meter a los 2 cursos. ¿Ah? En el aula virtual se pueden hacer grupos y demás. O sea que después van a ver que no están solamente ustedes, sino que van a estar también los chicos de sistemas. ¿Ah? El aula virtual yo ya la tengo, ya la empecé a armar. Por ahora lo único que tengo es los videos que yo estoy subiendo ahora a YouTube y se los estoy compartiendo por Facebook. Yo también los puse en el aula virtual, como un listadito de videos. Irene va a empezar a subir también los ejercicios. O sea, vamos a empezar a usar la aula virtual. Capaz que dejemos de usar un poco el Facebook. Todo el Facebook por ahí lo uso más como comunicación, pero si el aula virtual funciona bien, el autogestión por ahí es un poco incómodo, entonces empezamos a usar el aula virtual como método para compartir ejercicios, dudas, materiales, lo que sea, y ahí mismo donde vamos a tomar el parcial. Yo creo que entre esta semana que ya termina, la que viene, yo les comparto cómo se inscriben en el aula virtual para que puedan entrar por lo menos. El examen se va a tomar ahí. ¿Sí? ¿Se entiende, no? ¿Dudas? ¿Dudas? Y, profe, el examen, cuando lo terminemos, ¿vamos a tener la nota en el momento o tiene que corregirlo usted? Depende cómo lo hagamos. O sea, si en aula virtual, digamos, yo cuando configuro el examen, esto es un poco más complicado, ¿no? Cuando yo hago el banco de preguntas, yo puedo hacer preguntas de distintos tipos. Salvo que yo deje una pregunta de tipo texto libre, no se tienen que escribir algo, el resto de las preguntas se corrige automáticamente. ¿Sí? O sea, si yo hiciera todas las preguntas, múltiple opción, verdadero o falso, y hay un montón más de tipos de preguntas que se pueden armar, si yo hago todas preguntas así, la nota es automática. Si yo dejo alguna pregunta de texto libre, supongamos, ¿no? Yo podría poner, describa usted con sus palabras qué entiende por la derivada de una función en un punto. Por ejemplo, usted tendrá que escribir ahí, y eso no se puede corregir automático, tengo que tomarlo yo y corregir una por una. ¿Ah? No está todavía definido cómo va a ser. Yo todavía tampoco lo tengo claro. O sea, yo voy viendo cómo voy a hacer las preguntas, ¿no? Pero si no es automático. Bueno, gracias. Bueno, ¿dudas con esto o cerramos acá? ¿Cerramos acá? Bueno, nos vemos el jueves que viene. ¿Sí? Yo, si llego a habilitar el aula virtual en breve, les comunico ahí en Facebook cómo se matriculan. Y aunque sea, la pueden empezar a usar. Digamos, no hay mucho material todavía, pero aunque sea pueden ir entrando. ¿Vamos? Dale, profe. Vale, nos Chao. vemos.